Viento, tempestad marítima, diluvio de agua, incendios de bosques, lluvia, relámpagos del cielo, temblores de tierra, caída de montañas, ciudades arrasadas, ciclones que llevan agua, ramas de árboles y hombres por los aires, ramas arrancadas por el viento, arrastradas por las corrientes de viento con gente encima, árboles partidos cargados de hombres, navíos rotos en pedazos, destrozados contra los escollos. La sonrisa y el trazo. Santa Ana, la Virgen y el Niño Jesús, 1500-1515. Leonardo da Vinci, Vinci 1452, Amboise 1519. Museo del Louvre, París. Un suelo rocoso, pardo rojizo, termina en primer plano en un abismo. Un paisaje con picos montañosos, glaciares y valles por los que bajan aguas rutilantes. A la derecha, un árbol muy oscuro en la ladera de una loma. En el centro, Santa Ana. Está peinada con trenzas. Las trenzas están recogidas formando una corona alrededor de la cabeza y cubiertas en parte por un velo con dos volantes que caen sobre su frente. Tiene la mirada baja, sonríe. Sentada en sus rodillas la Virgen María. Lleva un vestido rosa ancho y escotado, con mangas de muselina grisácea y transparente. Su brazo izquierdo y sus piernas están envueltos en un gran manto azul. María se inclina hacia el Niño Jesús, que aparenta 2 o 3 años. Desnudo, el pelo muy rizado, está en ademán de montarse sobre un cordero que se encabrita. La fuerza nace con la violencia y muere con la libertad. Y cuanto más grande es, más deprisa se consume. Rechaza con rabia todo aquello que se opone a su destrucción. Aspira a vencer y a matar la causa del obstáculo con el que tropieza, y al domarlo, se destruye a sí misma. Cuanto mayor es, más se acrecienta su poder. Todas las cosas instintivamente huyen de la muerte. Todo lo que está oprimido ejerce una opresión sobre otros. Sin fuerza, nada se mueve. Leonardo empezó su carrera de pintor hacia 1472 en el taller florentino de Verrocchio. Se cree que es el autor del ángel y los paisajes del famoso Bautismo de Cristo de su maestro. En la misma época pintó una Anunciación. Empezó a destacar como retratista. Se le han atribuido varias Madonas, pero sin certeza. Empezó una adoración de los magos que dejó sin terminar. Dejó Toscana y fue a vivir a Milán, donde se puso al servicio de Ludovico el Moro. Pintó La Dama del Armiño y una primera versión de la Virgen de las Rocas, probablemente la que hoy se encuentra en el Louvre. En 1495 empezó La Última Cena para el refectorio de Santa María de las Gracias. A la caída de Ludovico, Leonardo se marchó a Mantua, donde empezó un retrato de Isabel de Este. De vuelta a Florencia, preparó la batalla de Anghiari para el Palazzo Vecchio. Este cuadro se ha perdido y solo conservamos unos dibujos preparatorios y una copia de Rubens. Leonardo empezó a trabajar en el tema de Santa Ana. Ejecutó el retrato de Mona Lisa, mujer de un tal Francesco del Giocondo. La tabla enseguida se hizo famosa. 1506, de vuelta a Milán. Segunda versión de la Virgen de las Rocas, probablemente la de Londres. Leonardo prosigue sus investigaciones sobre Santa Ana.
1513. Se va de Milán y entra al servicio de Giuliano de Médicis en Roma. Se dedica a los estudios técnicos. 1516. A la muerte de su protector, acepta la invitación del rey de Francia, Francisco I. Atraviesa los Alpes, quizá con la Gioconda, la Santa Ana y San Juan Bautista, 3 cuadros que no había entregado a sus comitentes, sin duda porque el pintor no había llegado a terminarlos. Se instaló en la mansión de Cloux, hoy Clos-Lycée, no lejos del castillo de Amboise. Se dice que el rey le visitaba pasando por un subterráneo. Leonardo murió el 2 de mayo de 1519. Su ayudante, Francesco Melzi, volvió a Italia con los papeles del pintor, más de 10.000 páginas de notas y dibujos que revelan una inmensa curiosidad enciclopédica. Estos textos están escritos al revés, de derecha a izquierda. Las páginas sobre la pintura se reunieron en un tratado del que se hicieron varias ediciones a partir del siglo XVII. La Gioconda, que probablemente fue comprada por Francisco I, se quedó en Francia. Es posible que Melzi se llevara consigo la Santa Ana. Fue en Italia donde la compró un siglo después el cardenal Richelieu. Situada en el gran gabinete del Palacio Cardenal, futuro Palacio Real, el cuadro fue legado por Richelieu a Luis XIII. Durante la regencia de Ana de Austria, estuvo en el aposento de la reina en Fontainebleau. Luego formó parte de las colecciones de Luis XIV en Versalles. Por fin entró en el Louvre en 1801. Los antiguos llamaron al hombre microcosmos. Y sin duda es un término bien empleado, porque el hombre está formado por tierra, agua, aire y fuego, como el cuerpo de la tierra. Si el hombre tiene huesos, soporte y armadura de la carne, el mundo tiene rocas como soportes de la tierra. Si el hombre lleva el lago de la sangre, donde el pulmón se hincha y se deshincha en la respiración, el cuerpo de la tierra tiene su océano que crece y decrece cada 6 horas en una respiración cósmica. Si las venas parten de este lago de sangre, ramificándose por el cuerpo humano, asimismo el océano llena el cuerpo de la tierra con infinidad de venas de agua. Antes de pintar una tabla, Leonardo preparaba un cartón. La primera versión del tema de Santa Ana, la de la National Gallery de Londres, es un dibujo al carbón con resaltos de pastel. La Virgen está sentada en las rodillas de Santa Ana y el niño Jesús juega con San Juan Bautista. Hay varios dibujos preparatorios sobre este mismo tema. Al parecer, Leonardo nunca llegó a hacer el cuadro que preparaba este cartón. En cambio, uno de sus discípulos, Bernardo Luini, lo hizo añadiendo un San José al conjunto. Fray Pedro de Nubolaria, en una carta a Isabel de Este fechada en abril de 1501, describe un segundo cartón que causa admiración en la ciudad de Florencia. Como el primer cartón, este podría ser un encargo del convento de las Servitas de la Anunciación, donde se hospedaba entonces Leonardo. San Juan Bautista es sustituido por un cordero. Este cartón ha desaparecido. En Venecia se conserva un boceto que podría corresponderle. Más adelante, Leonardo hace un tercer cartón para preparar la Santa Ana del Louvre. También esta obra ha desaparecido. Solo quedan unos apuntes. La pintura se extiende a todas las funciones del ojo, que son 10, a saber, tinieblas y luz, volumen y color, figura y emplazamiento, distancia y proximidad, movimiento y reposo. La tabla de 1,12 metros de ancho por 1,60 de alto está formada por 4 piezas de chopo de Italia de 3 centímetros de grosor, encoladas y enclavijadas y reforzadas con unas barras transversales de madera de abeto. En una época posterior, la tabla fue ensanchada, le añadieron 2 franjas de 8 a 10 centímetros a ambos lados y las pintaron para ampliar la composición.
Hoy, estas dos franjas laterales están tapadas por el marco. Las tablas se han alabadeado y presentan cierto abombamiento que aparece claramente con luz rasante. Una fisura importante cruza la cara de Santa Ana. La adoración de los reyes, o San Jerónimo, cuadros sin terminar, muestran la primera fase de las pinturas de Leonardo. Sobre una preparación clara o rojiza, el pintor traza un dibujo muy detallado y luego efectúa un modelado monocromo. En la Santa Ana, el dibujo se adivina debajo de las zonas claras. La capa de pintura es muy delgada. No conocemos con precisión las técnicas de Leonardo. Lo único que sabemos es que trabajaba sus cuadros durante mucho tiempo, puede que unos 10 años en el caso de Santa Ana, que sin embargo tiene varios detalles sin terminar. En verdad la teoría reside en la inteligencia, pero la práctica está en las manos, y por eso Leonardo da Vinci, supremamente inteligente, no se conformaba nunca con lo que hacía y acabó pocas cosas. Solía explicar la causa, su mano no llegaba a la altura de su inteligencia. En el rostro de la Gioconda se aprecia una red de resquebrajaduras que no aparecen en las manos, señal de que el pintor utilizó en estas dos zonas unos aglutinantes distintos. También la cara de Santa Ana permanece muy lisa, marcada únicamente por unas grietas muy finas debidas a las tensiones de la madera, mientras que la del Niño Jesús posee una red de resquebrajaduras que seguramente se debe a la diferencia de secado entre capas sucesivas. Muy apreciado, el cuadro se ha restaurado varias veces y posee numerosos repintados antiguos, al óleo o a témpera, que se aprecian bien a simple vista y mejor aún en fotografía ultravioleta, donde aparecen como manchas oscuras. Los barnices antiguos se han oscurecido de una forma irregular y ensombrecen los fondos azulados y las carnaciones de los personajes. Para hacer un hermoso color verde, coge el verde y mézclalo con betún, y así harás las sombras más oscuras. Luego, para los verdes más claros, mezcla verde y ocre, y para los más claros aún, verde y amarillo. Y para el brillo, pon amarillo puro. Luego toma verde y azafrán de India juntos, y haz un velo por encima de todo. El cuadro se divide en dos zonas cromáticas encajadas. La de los colores cálidos, las carnaciones de los personajes, su ropa, el suelo del paisaje cercano. La de los colores fríos, el cielo, las montañas, las aguas, el manto de la Virgen. La gama cromática es estrecha, los colores fríos. Las carnaciones y los colores cálidos forman sistemas limitados, pero rigurosos. Las zonas claras se realzan con la proximidad de zonas oscuras, el árbol y el cielo, la cara de Santa Ana y su peinado, el hombro de la Virgen y su pelo moreno, la cara del niño y el segundo plano. El pintor modula todo su grupo central, jugando a la vez con los contrastes de claridad y los contrastes de colores. La cabeza del niño está rodeada de una zona oscura, azulada, que contrasta con su carnación rojiza. El azul del cielo se ha obtenido con un azul intermedio. Las carnaciones de los personajes por aclarado de un rojo. El rostro de Santa Ana, que parece muy claro, en realidad es mucho más oscuro que el cielo cercano. Leonardo tiene un modelado por veladura del color. Este modelado puede ser muy regular para resaltar la dulzura del rostro, o por el contrario, contrastado para acentuar los relieves agudos o las discontinuidades. Y es un rasgo maravilloso de su genio, que para dar el mayor relieve a lo que hacía, buscaba las sombras más espesas y los fondos más oscuros por medio de negros, dando las sombras más oscuras que parecían cada vez más tenebrosas, de modo que, por contraste, los claros parecieran más luminosos. Pero de esta forma llegaba a tonos tan sombríos que el conjunto parecía hecho para imitar la noche más que los matices de la luz del día.
No obstante, hacía todo esto para dar más relieve y alcanzar la meta y la perfección del arte. El aire está lleno de infinidad de líneas rectas y radiantes que se cortan y se cruzan sin rechazarse unas a otras y que reproducen en todo lo que encuentran la verdadera forma de su causa. En el plano del cuadro, el grupo delimita una superficie triangular, pero en el volumen sugerido forma más bien una pirámide, figura a la que Leonardo tenía gran afición. Al pasar del cartón de Londres al cuadro del Louvre, el pintor acentuó considerablemente este efecto triangular. El rostro de Santa Ana ocupa la cima. Un eje vertical está señalado por su cabeza y su pie izquierdo. El desplazamiento lateral del niño arrastra al de María y hace que el grupo sea aún más compacto. Las miradas y los gestos de los personajes polarizan toda la acción hacia la derecha. El grupo parece encontrarse en equilibrio inestable alrededor del eje formado por Santa Ana. Se ha creído ver varias elipses o círculos en el enmarañamiento de las formas. Y la vista tiene dificultades para delimitar los personajes, cuyos miembros parecen permutables. Los hombros de María y de Santa Ana se confunden. El brazo de la Virgen también podría pertenecer a Santa Ana. Sus piernas pueden confundirse. Del mismo modo, la pata del cordero está a continuación del muslo del niño. Entre el momento en que Leonardo realiza su cartón y cuando pinta el cuadro, otros pintores abordan el mismo problema formal. En su Tondo Doni, Miguel Ángel sitúa una Sagrada Familia dentro de un círculo y crea un estrecho entrelazamiento de formas en movimiento. En su Virgen del Cordero, Rafael hace estallar la torsión de las figuras, destacando la anécdota en torno al Cordero. Leonardo, que busca la originalidad, encuentra una solución distinta. Más tarde, muchos otros pintores le imitarán. Es posible imaginar el camino seguido por Leonardo a través de sus dibujos sucesivos para las distintas Santas Ana. Las figuras se acercan, se superponen, se traban, se entrelazan. En el cuadro, este intrincamiento es completo. Series de curvas se encajan unas en otras, formando una especie de trama dinámica. Hay numerosas correspondencias entre las formas y las texturas. Pliegues de la ropa y pliegues de las montañas. Masa del rostro de Santa Ana y masa montañosa. Estratificación de las rocas y pliegues de la ropa. Los rizos del niño o los del cordero. Las trenzas de Santa Ana. Los festones que las bordean. Los bucles de la Virgen. Los frunces de su vestido repiten a una escala más pequeña el entrelazamiento general de las formas, tema central de Leonardo. Si miras unos muros llenos de manchas o hechos con piedras multicolores, con la idea de imaginar alguna escena, hallarás en ellos la analogía de paisajes o panorama de montañas, ríos, rocas, árboles, llanuras, anchos valles y colinas de todo tipo. Podrás ver también batallas y figuras de gestos vivos, y extraños rostros y trajes, e infinidad de cosas a las que podrás dar una forma neta y completarlas. Y sucede con estos muros y colores como con el sonido de las campanas. En sus toques encontrarás todos los sonidos y las palabras que quieras imaginar. La figura de Santa Ana, madre de la Virgen María, poco frecuente en el siglo XIV, se propaga en Toscana en el siglo XV. Se sitúa sobre la Virgen, que está sentada en sus rodillas. El grupo es tratado de forma hierática. En Leonardo ya no hay clara diferencia de edad entre las dos mujeres. Ha desaparecido el hieratismo.
La ternura de Santa Ana envuelve a María como ésta rodea con sus brazos a su hijo. El niño se escurre entre las piernas de su madre como para simbolizar un nacimiento. Baja al suelo como muestra de que se junta con la humanidad. Entre los antiguos hebreos se sacrificaban corderos a Dios. Cristo, que muere en la cruz y carga sobre sí todos los pecados del mundo, recibe el nombre de Cordero de Dios. Los rasgos juveniles y la fragilidad del animal están muy marcados. Al tratar de agarrarlo, Jesús maltrata un poco al cordero. Jugando de este modo con el animal, representa la escena futura de sus propios sufrimientos y su muerte. María, tal vez consciente del destino de su hijo, trata de retenerle. Otro elemento de misterio, las caras. En ellas encontramos la dulzura de los personajes de Leonardo. La conquista de un tipo de rostro personal y lleno de implicaciones filosóficas es característico de los pintores del Renacimiento florentino. Botticelli, Miguel Ángel y Rafael persiguen a través del rostro un ideal platónico de belleza. En Leonardo se añade un rasgo, la sonrisa, la de la Virgen de las Rocas, la del ángel, la de la Dama de Alarmiño, la de San Juan Bautista, que sonríe señalando al cielo, la de la primera Santa Ana, que también señala al cielo, la de la Gioconda. Una sonrisa apenas esbozada que no sabría formar ninguna otra posición de los labios e inscribe las bocas y los ojos en un círculo perfecto. Leonardo estuvo toda su vida preocupado por las montañas, sus pliegues, sus capas geológicas, los fósiles marinos que se encontraba en ellas, las aguas corrientes, los fenómenos atmosféricos. El paisaje de altas montañas lejanas y azuladas está desierto, es únicamente mineral, rutilante de agua que parece retirarse después de un cataclismo telúrico. El paisaje de la Gioconda muestra los mismos azules lejanos y misteriosos. En la Virgen de las Rocas, el paisaje mineral se torna aún más fantástico con una caverna de formas extrañas y en primer plano un abismo. Este abismo, que también aparece en Santa Ana, separa al espectador de la escena. Esboza una curva que volvemos a encontrar en el segundo plano y parece que el paisaje también repite la línea serpentina en un gigantesco arabesco cósmico. Parece que es mi destino escribir así sobre el Milano, que entre las más lejanas impresiones de mi infancia me recuerda que cuando estaba en la cuna, un Milano me abrió la boca con su cola y me golpeó los labios varias veces con ella. A partir del sueño del Milano, Sigmund Freud realiza en 1910 un análisis del cuadro, un recuerdo de infancia de Leonardo da Vinci. Fiándose de una mala traducción, Freud supone que el ave es un buitre. Recuerda que este animal era una divinidad materna de los antiguos egipcios. Leonardo, hijo bastardo de un notario toscano, tuvo dos madres, su verdadera madre y su madre adoptiva. De ahí, según Freud, la condensación de las figuras maternas en un solo cuerpo. La sonrisa enigmática que aparece en todos sus personajes sería la sonrisa materna sublimada. Varios años después, un discípulo de Freud, Oskar Pfister, descubrió la silueta de un ave en los contornos y los pliegues del manto azul de la Virgen. La cola del ave está en contacto con la boca del niño. Unos ven la cara de un hombre ahogado flotando en el agua. En la gruta de la Virgen de las Rocas, otros ven una mano levantada frente a un rostro humano. Un autor se fija en los contornos de los guijarros que están junto al pie de Santa Ana. Uno de ellos, que es una especie de ágata, está muy trabajado y recordaría la forma de un feto. Estas interpretaciones, como sus críticas, se pueden defender partiendo de los propios escritos de Leonardo.
Por lo general, el pintor se muestra enemigo del esoterismo, centrado como está en la observación y experimentación científica. Pero a veces le fascinan las imágenes fantásticas, le interesan las profecías, las deformaciones caricaturescas, las anamorfosis. En la misma época, Mantegna hace aparecer perfiles en las nubes. El siglo XVI está marcado por la figura de la analogía, paisajes antropomórficos, cabezas compuestas, grotescas, que generan, en vísperas de la Edad Barroca, una estética de la ambigüedad. Esta magia natural, nacida de la búsqueda de analogías, se ha perpetuado hasta nuestra época a través de las anamorfosis, las ilusiones ópticas o incluso las adivinanzas infantiles. La mirada moderna, sensibilizada por la abundancia de estas imágenes engañosas, se ha vuelto más desconfiada ante las imágenes antiguas. Pero nadie puede decir hoy con certeza si Leonardo ocultó voluntariamente imágenes secretas en su cuadro. Sin duda, el propio razonamiento de Leonardo da lugar a esta ambigüedad. El entrelazamiento de líneas y formas multiplica las analogías y las correspondencias. La plástica pasa a ser el tema principal. La forma contiene la idea, pero atrapada en un proceso de creación continua, ninguna forma es definitiva. En el Renacimiento surge una nueva concepción del universo. Al mundo cercano le sucede un mundo infinito, a las formas cerradas, formas abiertas. Esta puede ser también la explicación de que la mayoría de los cuadros del pintor estén sin terminar. Impulsado por mi ardiente deseo, impaciente por ver la inmensidad de las formas extrañas y variadas que elabora la artista naturaleza, vagué durante algún tiempo entre las oscuras rocas. Llegué a la entrada de una gran caverna, ante la cual permanecí un rato, presa de estupor, en presencia de algo desconocido. Doblé el espinazo, apoyé la mano izquierda en mi rodilla y con la derecha hice pantalla a mis cejas bajas y fruncidas. Y me asomé a uno y otro lado varias veces para ver si podía discernir alguna cosa. Pero la gran oscuridad que reinaba dentro no me lo permitió. Al cabo de un momento, me embargaron dos sentimientos: miedo y deseo. Miedo a la gruta oscura y amenazadora. Deseo de ver si encerraba alguna maravilla extraordinaria.